A ver, imagina que Dios, Buda o Kamisama, como quieras llamarlo, te da una miserable vida llena de desgracias por accidente, y para corregir su error te envía a otro mundo concediéndote un deseo, el cual termina siendo el superpoder de la agricultura. Bueno, pues así comienza este anime, Isekai no Nonbiri Nouka, el resumen. Luego de su muerte, el prota Hiraku es enviado al mundo de Dios, donde este, por haberle dado una vida de mierda por accidente, le otorga una segunda oportunidad en otro mundo. Le pregunta cuál sería su deseo, a lo que Hiraku le responde que quiere una vida tranquila en el campo, lejos de todos, como un agricultor. Y Dios, luego de pedirle permiso a la diosa de la agricultura, lo hace aparecer en el medio de un bosque, pero esta vez con un cuerpo lleno de salud y con la herramienta agrícola omnipotente, con la que Hiraku comienza a arar por todas partes como un loco sin tener síntomas de cansancio gracias a esta herramienta. Luego de probarla, explora los alrededores, pero al sentir que puede ser atacado por alguna criatura en cualquier momento, comienza a buscar un lugar donde poder establecer su base, quedándose justo debajo de un gran árbol. Pensando en las necesidades básicas, consigue agua cavando un pozo y mientras limpiaba los alrededores se asusta al ver su gran poder después de cortar un árbol de una sola tasallada. Aprovecha al máximo la herramienta fabricando varios tablones de madera, pero cae la noche e intenta usar la herramienta para conseguir fuego. Pero lastimosamente, esta no funciona así, bebé, ya que solo toma la forma de las herramientas de agricultura, por lo que la transforma en una lupa para usarla con el sol, pero lo pensó muy tarde y le toca pasar la noche a oscuras, donde aprovecha para fabricarse algunos vasitos perfeccionando su habilidad de artesano. Al día siguiente asegura desde temprano el fuego y luego continúa limpiando toda el área para comenzar con sus cultivos, pero es atacado por un conejo asesino que pasa a hacer su almuerzo. Luego se fabrica un baño que es incapaz de usar por estar al aire libre, por lo que opta por colocarlo en las paredes, pero ni así caga tranquilo. Después de su intento fallido al cagar, comienza a arar pensando en todos los vegetales que le gustaría sembrar, pero cuando termina piensa que hizo el papel de pendejo ya que no tiene ni una semilla para plantar, aunque al día siguiente de los campos ya estaban creciendo vegetales, ya que resulta que solo necesita pensar en los vegetales que quiere cultivar y listo. Cerca todo el área alrededor del árbol para proteger sus cultivos y se come a todo animal que intenta atacarlo. Se fabrica una pequeña cabaña para dormir decentemente hasta que un día se le aparecen unos lobos negros quienes estaban heridos y al ver que la hembra estaba embarazada los ayuda dándole comida y refugio, y justo al día siguiente terminan naciendo los cachorros. Los lobos terminan quedándose junto a él y como muestra de agradecimiento empiezan a traerle el salado a la casa y a patrullar los alrededores. Tiempo después Hiraku pone en práctica la herramienta omnipotente pensando en los vegetales que desea, comenzando a cultivar papas, algunas frutas, entre otros vegetales, y fabrica también unas estatuas como agradecimiento a los dioses. Explora junto a Kuro porque obvio tenía que ponerle nombre a los perros o lobos, yo le voy a decir perros, y explora los alrededores del bosque hasta dar con un río pensando que sería perfecto crear un canal que lleve agua directamente hasta su base, y para no cansarse de regreso transforma la herramienta en una carretilla para irse corriendo, ya que mientras la está usando no siente ningún tipo de cansancio. El tiempo pasa por lo que el invierno se acerca y un día se le aparece una araña gigante quien quiere mudarse a su base, y como muestra de que viene en son de paz le teje un pañuelo con todo y bordado. Muy profesional la condenada araña. Hiraku le da unas papas a cambio de su ayuda y hasta le teje abrigos, sábanas, cortinas. Es una maldita araña textil, ¿qué te puedo decir? Total que la bautiza con el nombre de Sabutón y al llegar el invierno el prota la pasa relativamente tranquilo ya que se preparó muy bien, pero comienza a sentirse solito. Al terminar el invierno los cachorros se alejan de su nido para conseguir su propio camino e independizarse, o eso creía al principio porque los muy sucios solo se fueron a buscar novia y regresaron. Pero Sabutón tampoco perdió tiempo ya que también tuvo a sus crías. Un tiempo después esta hace sonar la alarma alertando de una posible amenaza y al llegar al sitio se consigue con Lulusi, una vampiro quien se escapó de los nobles quien querían castigarla por haber hecho un desmadre mientras experimentaba con sus medicinas. Esta le chupa la sangre al prota consiguiendo recuperar su energía y viéndose mucho más madura, pero no le dura mucho porque Kuro y sus muchachones la hacen mierda nuevamente, hasta que Hiraku interviene y al sentirse mal por la paliza que le dieron, le entrega un poco de su sangre para que se recupere. Luego la lleva a su base donde al ver todos sus cultivos se queda completamente fascinada. En la noche, mientras hablaban, esta le pregunta si podría volver futuramente, a lo que el bandido de Hiraku, al sentirse más solo que tú con Manuela, le propone quedarse con él para siempre, y esta después de pensarlo un poco decide aceptar, así como así. O sea, recién te conozco, no sé quién eres, no sé si eres un asesino psicópata, pero te voy a dar el beneficio de la duda. Ay. Por eso aparecen debajo de un puente o en unas maletas.
Total, se añade un inquilino más y al día siguiente esta se hace más pequeña para que el prota y su promiscuidad no se pasen de lanza. Lulusi ayuda al prota a conseguir que su base avance tecnológicamente, añadiendo luces con magia y diciéndole que la sal siempre ha estado bajo sus pies, ya que el pobre pensaba que solo podría conseguirla desde el mar. Por cierto, también sembró algunas plantas medicinales por petición de esta, ya que esta se especializa en eso. Mientras hablaban, Sabutón hace sonar la alarma y al llegar se consiguen con Tia, un ángel encargada de entregar a Lucy después de su escape, pero al igual que con Lulu, la hicieron. La llevan hasta su casa, donde las dos se sienten inútiles ante el poder de los lobos infernales. Cierto. No lo había mencionado, pero desde que el prota llegó a ese mundo ha estado en el Bosque de la Muerte, el lugar más peligroso de todos. El pequeño detalle que se me olvidó mencionar. Tia le pregunta a Lulu por el prota, a lo que esta le responde que es su esposo y este queda sorprendido ya que era la primera vez que lo llamaba así. Luego de hablar sobre el incidente con los nobles, Lulusi le pide a Tia quedarse a vivir junto a ellos también y le muestra los cultivos a Sabutón para que termine desmayándose, las cosechas, en fin, al final del día le pide que por favor se quede con ella o de lo contrario su pequeño cuerpo no podría soportarlo sola. Yo lo interpreté a mi manera. En fin, el día siguiente, mientras cosechan, Tia le pide sembrar fresas, a lo que Hiraku le responde que aunque lo hiciera, están operando a máxima capacidad, ya que solo son ellos. Y mientras caminaba, nota como habían más cachorros, por lo que este le fabrica un establo más grande para todos. Y algunos de los hijos de Sabutón emprenden su viaje solos. En eso, Tia aprovecha para salir también, y unos días después regresa con un grupo de elfas tetonas, quienes estuvieron vagando varios años por el bosque, sobreviviendo a duras penas, después de que la mayoría de su raza fuese aniquilada cuando fueron arrastrados a la guerra de los humanos. Y el prota, después de escuchar su triste historia, decide aceptarla siempre y cuando se lleven bien con el resto de inquilinos. Estos comienzan a trabajar juntos para crear una casa donde puedan estar todas a gusto y gracias a las grandes habilidades de albañil de las tetonas logran construir una gigantesca cabaña. Rato después, mientras habla con Lia, se da cuenta que la percepción que tiene de las elfas es totalmente diferente a la realidad, ya que estas parecen más enanos que elfas. Le pide que por favor fabriquen un horno para crear utensilios metálicos y esta aprovecha para contarle que en todo el tiempo que estuvieron sobreviviendo nunca pudieron establecerse en un lugar ni reproducirse. Y el prota, haciéndose el pendejo, le responde que por lo menos ya pudieron establecerse. Un rato más tarde se hacen pan y comen rico y el prota le pregunta a Lucy si las tierras en las que se encuentran le pertenecen a alguien, a lo que esta le responde que si eso lo hizo todo él solo, entonces son de él, pero por lo general el territorio le pertenece al rey demonio. Unos días después, Sabutón captura una reina abeja y el prota aprovecha y le fabrica una cabaña para que sea su nido y poder obtener miel de esta. Luego de eso pasa a cavar como un loco para hacer un depósito de agua, pero el único problema sería que si construyen el canal con madera tendría fugas, por lo que mejor optan por usar tierra compactada con la herramienta de Dios para hacerla tan dura como el cemento, comenzando así con el canal de agua donde el prota con la Omni, y voy a comenzar a llamarla así porque se me está haciendo muy largo decirle la herramienta agrícola omnipotente, comienza a sellar las uniones para dejarlo perfectamente unido, consiguiendo el depósito de agua y unos cuantos peces que terminan convertidos en brochetas. Luego de eso, Hiraku comienza a fabricar un arrozal para que las chicas prueben lo maravilloso que es el arroz, luego las hace cosecharlo, secarlo, trillarlo, colarlo. Mis respetos a aquellos granjeros que hacen su propio arroz definitivamente. Luego del arduo trabajo, lo cocina y hace onigiri dejando a todas encantadas ya que son unas lambucias y terminan comiéndose todo, y el pobre no se come ni uno. Luego de un tiempo, al ver que todas se terminaban limpiando con magia y a él le tocaba usar trapitos, decide construir un baño caliente, haciéndolo lo suficientemente grande para todos, pero se pone a pensar en cómo solucionar lo de las aguas residuales, a lo que Tia le propone usar los slime, para así poder eliminar todas las impurezas. Solucionando eso y terminando el baño, luego les explica cómo deben usarlo, pero termina siendo atacado por una horda de tetonas lujuriosas. Y al día siguiente, los perros consiguen un grupo más de elfas tetonas que también terminan mudándose junto con ellos, por lo que al grupo le toca crear una casa muchísimo más grande y lujosa para todo ese batallón, incluyendo una habitación para el prota, un comedor, una zona de parrillas, un almacén. Estas mujeres pensaron en todo, incluso en una habitación para la reproducción, si saben a lo que me refiero. Para celebrar la inauguración de la nueva casa, el prota decide hacerles curry y que así prueben un nuevo platillo, teniendo a Lia como asistente. Mientras cocinan, dejan a todos los que pasan enganchados con el olor y una vez terminan, todas quedan fascinadas con el sabor, haciendo de nuevo el papel de la ambucia, dejando al prota con las puras migajas. Tiempo después, el invierno vuelve a acercarse, por lo que comienzan a prepararse para este, secando la carne, haciendo una cámara de frío para los vegetales y pidiéndole a Sabutón muchas más sábanas. Al llegar el invierno, Hiraku, para hacerlo más entretenido, ya que deben pasársela encerrados, crea varios juegos de mesa donde Lulusi demuestra lo patética que es jugando
jugando y que los perros son muchísimo mejores que ella y el resto. Todos pasan tiempo de calidad juntos hasta que se va el invierno y comienzan con su rutina habitual, pero son alertados por la alarma de Sabutón y al llegar a la ubicación observan un enorme Wyvern que se dirige a toda velocidad en dirección a la granja. Este los ataca, pero gracias a que las chicas lo protegen con una barrera mágica logran disminuir los daños, y el prota, deseando proteger a todos, invoca una lanza con la que acaba con el Wyvern con un poder demencial, y las chicas quedan impresionadas ante tal poder. Al llegar al lugar donde cayó, Hiraku le pregunta a las chicas si existe alguna posibilidad de que alguien lo haya enviado para atacarlos, a lo que las chicas dudan que sea posible, y el prota, como de costumbre, les pregunta si puede comérselo y termina haciendo un festín con la carne del monstruo, deleitándose con esta. Mientras tanto, en el reino de los demonios, Visel, Radahn y Griggs discuten al darse cuenta que una pequeña aldea en el bosque acabó con un Wyvern de ese calibre en tan solo 2 golpes, cagándose de miedo al darse cuenta que no podrían hacer nada en contra del prota. Mientras que por otra parte, el rey de los dragones, Draime, al hablar con sus subordinados, se da cuenta que ni él podría soportar un ataque de tal magnitud. Y mientras estas potencias pensaban en cómo mantenerse en buenos términos con la aldea de Hiraku, este simplemente pensaba que a la carne del Wyvern le faltaba algo importante, o sea, un delicioso vino, por lo que moviliza todo su harén para comenzar con la producción de este, y para agarrar el ritmo comienzan a cantar y bailar mientras trituran las uvas, y al terminar todos quedan ansiosos por probarlos, mientras que el dios que lo envió a ese mundo es regañado por su hija, la diosa de la agricultura, por 3 razones. La primera, por haberle enviado a un lugar tan peligroso, la segunda, por haberle entregado una réplica de la lanza sagrada a Graime, y la tercera y más importante es porque Hiruko, al momento de hacer las estatuas, terminó haciendo la suya como un anciano, haciendo que su padre termine postrado 300 años como castigo. Regresando con el prota, Sabutón hace sonar la alarma nuevamente y al llegar se encuentran con Flora, la hermana menor de Lulusi, quien se fue tras ella después de enterarse que Tía estaba tras ella. Le parece sorprendente que un simple humano sea el esposo de su hermana y al escuchar todas sus hazañas termina reverenciándolo. Durante su comida, esta queda fascinada con el tofu y luego de una breve explicación, esta queda enganchada con el tema de la fermentación. Luego de unos días, esta se marcha para llevarlo aprendido a todo el mundo, pero luego de un mes vuelve a aparecerse con un batallón de mujeres ogro para mudarse con ellos, y Tía, al ver que era la única de su raza, se marcha también para regresar con el trío de ángeles asesinos, Gran María, Kudel y Chrome, aparte de varios hombres lagarto para ayudar con las tareas pesadas, haciendo que el trabajo se reduzca considerablemente. Hiraku nota que los habitantes de ese mundo solo hacen platillos relativamente simples, por lo que se encarga de enseñarles varios platillos, mientras que los ángeles asesinos se encargan de patrullar toda el área. Ilia se aparece en la aldea con aún más elfas, por lo que el prota, al ver que ya eran demasiados, decide reunir a todos para colocarle un nombre a su aldea, la cual termina siendo la aldea del Gran Árbol. Luego de unos días, Gran María le avisa al prota que el reino demoníaco envió un mensajero, y al reunirse con este resulta ser Visel, quien bien cagado le entrega una medicina milagrosa como ofrenda de paz, pero el prota malentiende todo pensando que este le estaba cobrando impuestos, por lo que termina ofreciendo el 10% de toda su producción como pago, y las chicas quedan complacidas, pues normalmente se paga un impuesto del 50 al 60%. Luego de firmar el tratado, el prota le hace un pequeño presente por el comienzo de sus relaciones, y este al llegar a su reino piensa que quizás están tramando algo, ya que estos únicamente habían ido a demostrar que no quieren ser sus enemigos, y en cambio terminaron cobrándoles impuestos. Luego de eso recibe una visita de Draime, quien también se iba con intenciones de establecer una buena relación, y le lleva como regalo una espada muy lujosa, y este termina encantado con toda la comida y sobre todo con el vino. Luego que estos se van, el prota piensa que es hora de hacer una casa para los visitantes, ya que es muy incómodo recibirlos en su casa donde tienen todas sus cosas personales, a lo que las chicas le proponen hacer algo más que solo una casa, y en vez de eso terminan haciendo un salón de fiestas, y que Flora se encargue de vigilar durante la noche. Los primeros en estrenar el salón de fiestas terminan siendo la tribu de Howling, quienes fueron a comerciar productos a cambio de alimentos, pero a este no le dan el mismo trato que a Draime o a Visel porque no llevaron ningún regalo. Pero a pesar de todo, las negociaciones terminaron bien, por lo que Tía y los peje lagartos se llevan alimentos junto con Draime, quien se ofreció para llevarlos ya que últimamente se la pasa metido ahí tomándose todo el vino. Al regresar, Tía le da un informe avisándole que al principio les costó un poco, sobre todo porque llegaron sobre un dragón, pero al final todo resultó bien. Tía le avisa a Hiraku que el alcalde de Howling preguntó si algunos jóvenes podrían vivir con ellos y el prota acepta, pero solo con la condición de que enviaran jóvenes varones, para que así la
las elfas no terminaran profanándolo. Al llegar todas terminan siendo chicas y al preguntar por los jóvenes, Senna le responde que solo enviaron a 3, pero terminan siendo solo unos niños, y las elfas desesperadas por reproducirse ya estaban pensando en cuántos años les tomaría profanarlos. El tiempo pasa y las chicas se adaptan rápidamente, a pesar de que al principio se desmayaban en cada ocasión, y en una de esas comienzan a sentir terremotos provocados por dos grandes monstruos quienes se estaban enfrentando. Una de los ángeles le avisa al prota que se trata de una Bloody Viper y un oso que se están matando, y el bastardo del prota solo piensa si puede comérselos. Esta lo lleva volando y este con una simple tasajeada se carga a los dos, para luego más tarde hacer estofado con el oso y serpiente a la Broster, que por cierto termina sabiendo a pollo. Se reúne con Flora para pedirle que le haga cierto trabajito, el cual termina haciendo que quiere mayonesa, y aprovecha también para enseñarle a cómo hacer el miso, ya que esta falla terriblemente en cada intento, y luego de un largo proceso de elaboración, lo dejan rebosando. En eso Lulusi va a buscarlo para avisarle que tiene nuevos visitantes, quienes resultan ser enanos que quieren probar su vino, pero las chicas son muy estrictas con el vino, por lo que de a gratis nada. A lo que el enano, que por cierto se llama Donovan, les dice que no tiene dinero, pero que en cambio pueden darle tecnología, ya que estos se especializan en la fabricación de alcohol, y se elaboran un whisky de maíz. Este le propone quedarse a vivir y estos aceptan, a lo que el prota aprovecha la oportunidad para preguntarle si no están interesados en alguna chica, pero la diferencia cultural termina siendo abismal. Luego de unos días, mientras todos estaban tranquilos, Hiraku nota como un dragón iba volando a toda velocidad con intenciones agresivas, y cuando estaba por mandarlo al otro mundo, se interpone Drain dándole un vergazo al dragón. Pero más atrás se aproxima otro con aún más malas intenciones, y el prota ataca fallando el primer golpe, y cuando estaba por lanzarle un segundo, interviene el subordinado de Draime, quien lo detiene ya que estas dos resultaron ser la esposa y la hija de Drain, Lastimun y Grafalón, quienes ya cansadas de sus escapadas nocturnas comenzaron a sospechar que este estaba de bandido con alguna aventura, pero luego de aclarar la confusión, estas se disculpan con el prota y la madre de Lasti, al ver el gran poder de Hiraku, decide dejar a su hija viviendo con ellas para encargarse de no tener ningún problema con estos, y esta termina quedándose a vivir junto a ellos, donde el prota la pone a hacer toda clase de tareas, pero como no logra controlar toda su fuerza, termina causando todo tipo de desastres, hasta que mejor como que la dejan encargada de los asuntos diplomáticos, ya que es muy buena para eso, y en su primera tarea termina por atender las relaciones con Bissell, quien al verla termina más cagado que nunca al ver que aparte de Drain también se encuentra la bestial Lastimun en sus filas, pero al final todo termina saliendo bien. Ya al llegar al reino demoníaco y entregar su informe, decide también enviar a su hija Flauren, para que ésta haga de espía y los informe de cualquier posible movimiento, y esta al llegar a la aldea y presentarse se da cuenta de la gran cantidad de poderío militar que se encuentra en esta pequeña aldea. Mientras deambulaba sola se consigue con el prota, pero pasa de él al ver que tan solo era un simple humano, pero luego de reunirse con Lasti, esta le revela que ese simple humano es capaz de derrotar a su madre de un solo golpe, arrepintiéndose de haberlo tratado así y comienza a tratarlo con más respeto. Unos días después al prota le provoca comer mariscos, por lo que las chicas le dicen que puede conseguir productos marinos y viaja al sur a los pequeños pueblos mercantes, y Lasti decide ir en busca de establecer un comercio con ellos, y Flauren también se va con ella, que por cierto termina siendo la encargada de la logística, mientras que por otra parte conocemos a Michael, quien es el presidente de la empresa mercante y termina recibiendo a las chicas, y al ver de quiénes se trataba, termina sintiendo un miedo tremendo ya que estuvo a punto de rechazarlas. Estas le enseñan sus productos y está encantado decide hacer tratos con ellos, por lo que lo llevan hasta la aldea donde él personalmente entrega todos los peces a Hiraku, y de regreso le da gracias a Dios por haber soportado tanta presión al ver tantos seres temiblemente poderosos. Luego de eso, a la aldea se presenta un dragón blanco quien provoca al prota y este termina derribándolo, para luego darse cuenta que es la hermana mayor de Draime, Hakuren, quien fue hasta allá emputada por dos razones. La primera porque Draime ofreció a su sobrina para que se casara y tener una mejor relación, y la segunda porque su sobrina podría haber conseguido pareja antes que ella, pero al prota le valen verga sus motivos y la pone a limpiar el desastre que hizo. Luego todos festejan juntos y mientras comían, esta pregunta sobre los juegos a los que todos se ponen muy competitivos y comienzan a jugar apostando a que el que pierda le toca quitarse una prenda, y al final quien resulta desnudo no es otro que Hiraku, quien a pesar de conocer los juegos termina siendo malísimo en estos. Luego de pasar un buen rato, buscan qué tarea darle a Hakuren en la aldea, ya que esta era pésima para todos, pero al final termina dándole clase a los más pequeños del pueblo. Unos días después, un grupo de lamias llegan a la ciudad para pedir que por favor le perdonen la vida, dándole varios objetos a cambio, ya que los perros más jóvenes terminaron despejando la mazmorra en la que vivían, y el prota, para llevar una mejor relación, termina comerciando alimentos a cambio de piedras preciosas y otros productos, aparte de también pedirle que por favor usaran
encuentran ropa. Mientras tanto, en el reino demoníaco, que es el único reino que jode y jode, 3 mocosas de alto estatus comienzan a llenarle la cabeza a la princesa para atacar la aldea, ya que dicen que Florent se mantiene en esta en contra de su voluntad. Por otra parte, Florent es avisada por su padre de lo que intentan hacer las mocosas y esta contrata a las lamias para hacer retroceder al pequeño ejército de la princesa, haciéndoles entender que jamás podrían contra la aldea, por lo que fuerza a vivir a todas en la aldea para que vean que no son un peligro para nadie, sino que al contrario son de lo más tranquilos. Luego le muestra todas las instalaciones a la princesa y el resto, haciendo entender a la princesa, pero el resto de estúpidas engreídas continúan queriendo controlar la aldea e intentan escapar en varias ocasiones, pero se regresan con las tablas en la cabeza. La princesa se da cuenta de lo mal que estuvo al intentar llevar la guerra a un lugar tan pacífico, pero esta lo hacía ya que pensaba que su mejor amiga de la infancia, o sea Florent, era una rehén. Las chicas comienzan a adaptarse poco a poco, o más o menos, gracias a la comida y los lujos, y la princesa comienza con trabajos manuales y le pide que se unan a ellas, pero las típicas niñas ricas dudan en hacerlo, pero al final terminan colaborando. Luego de un tiempo la princesa decide regresar a su reino y el trío de mocosas decide quedarse principalmente por la comida, y luego de todo, el señor demonio Galgarda se pone como loco al pensar que su hija se enamoró de alguien, ya que esta regresó más decidida a ser diplomática. En fin, el grupete comienza a prepararse para el invierno nuevamente, pero termina sobrándole demasiados recursos, por lo que deciden enviarle algo a Draime y a los padres de Hakuren. En su camino, Lasty termina por hacerle un recado a Michael, donde termina derrotando a un monstruo marino y llevando mucha más carne a la aldea, mientras que Hakuren en su regreso se trajo unas elfas de montaña para que se resguardaran en la aldea, ya que esta aldea parece refugio de migración muy lujoso, y estas, para pagar de alguna manera, deciden ayudar con la casa, pero bueno, es el bosque de la muerte, así que mejor se encargan de buscar artesanías. Por otra parte, el grupo de Lia consigue una nueva mazmorra y le piden permiso a Hiraku para ir a explorarla, y al regresar le piden que envíe fuerzas para limpiarla, ya que encontraron una Bloody Viper en su interior, aunque más que el peligro que representa, realmente lo que quieren es su carne. Todo marcha relativamente bien hasta que Lucy queda embarazada. Los meses pasaron y la barriga de Lucy se hizo más grande. Durante todo ese tiempo la vida en la aldea fue pacífica sin ningún tipo de inconveniente, más que los mismos aldeanos pensando que se quedarían sin comida en cualquier momento, por ser cada vez más. Pero nada de qué preocuparse cuando tienes al dios de la agricultura de tu lado. Bueno, eso aparte de que en cualquier momento terminaría siendo profanado por las elfas. Luego de unos días, un extraño sujeto quien resulta ser el vampiro progenitor, Bargrave, se aparece postrado ante las estatuas de los dioses, ya que viajó hasta la aldea para ver el embarazo de Lucy, ya que es muy raro que un vampiro tenga uno. Mientras hablan, este le cuenta al prota que tiene más de 4000 años y que estaba fascinado con las estatuas del dios creador, ya que este al momento de nacer también lo conoció. Intenta comprarle la estatua, pero Hiraku se niega ya que le pertenece al pueblo. Sin embargo, le hace una nueva para que pueda llevársela y este termina llevándola a un templo para consagrarla, y tiempo después, como agradecimiento, les envía un piano muy elegante, de los cuales solo se encuentra en los templos, y las mocosas del reino demoníaco intentan tocarlo pero sienten temor de dañarlo, por lo que le piden a Hiraku que por favor les consiga otro piano, y este le pide a Michael que por favor les envíe uno. Lo que no sabía es que todas sus noches se transformarían en un infierno. Un tiempo después, mientras las chicas estaban reunidas, se dan cuenta que Lucy no puede beber nada de alcohol y como todas en la aldea son unas alcohólicas de mierda, le piden a Hiraku que por favor venda todo el alcohol para no beber enfrente de ella y sentirse mal. Pero este le responde que no sean tan mensas y mejor se esperen a después de que dé a luz, ya que después de todo el alcohol sabe mejor mientras más añejo esté. Pero los enanos por su parte se sienten inútiles, ya que antes todas eran unas alcohólicas que se la pasaban bebiendo y ahora no toman ni una gota. Pero el prota le cuenta la razón y estos por el contrario comienzan a preparar más de lo habitual para cuando la bomba explote. Todos en la aldea comienzan a llevarles regalos como si de un baby shower se tratara, hasta que justo en ese día el niño decide nacer y mientras todos estaban asistiendo al parto, el prota por su parte se va a sentar en donde estuvo su primera noche al llegar a ese mundo y darle gracias a Dios por haberle dado una mejor vida. Al día siguiente va a la habitación para conocer a su pequeño hijo, el cual termina por llamarse Alfred. Luego de unos días, después de pensarlo mucho, Hiraku decide fabricar medallas como un método de canje, ya que así no lo llamarían para que aprobara cada cosa que hicieran en el pueblo, entregándole 3 monedas a cada habitante para comenzar, ya que después de todo las fabrica a mano para que no vayan a haber falsificaciones, pero eso no sirve de nada porque al contrario termina trabajando muchísimo más. Varios días después todos celebran el nacimiento del pequeño Alfred y los enanos le entregan un barril de vino hecho especialmente para los padres, pero ninguno de los toma, Hiraku por pendejo y Lucy porque está mamantando, pero el resto de borrachas, esas ni se diga. Mientras tanto, por fin el reino demoníaco decide de joder tanto, dándose cuenta que no pueden desafiar a la aldea del gran árbol.
Regresando con el grupete, Tía le menciona al prota que Gran María y al resto de ángeles le dijeron que varias personas querían mudarse al pueblo, y con decir varias personas me refiero a más de 100, por lo que esta historia se acaba con el prota fabricando muchísimas más casas hasta que su pequeño pueblo termine transformándose en un reino. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, activar esa condenada campana y dejarme un condenado comentario. Yo soy Yankee y le envío un gran saludo a todos los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo, chicos. Nos vemos en otro condenado video.